Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de asesorías UCP. En este caso hablaremos del formato IEEE. Fue el 1 de enero de 1963 cuando nació la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a partir de la unificación del Instituto Norteamericano de Ingenieros Eléctricos y el Instituto de Ingenieros en Radio. ¿Pero qué es la IEEE? Bueno, es una entidad científica de carácter internacional compuesta por técnicos e ingenieros, cuyo objetivo es la estandarización y el desarrollo de las áreas técnicas que mejoran las nuevas tecnologías. Al igual que otras áreas, se creó con un formato de citación. El origen de este formato se halla en el propio organismo, quien lo utilizó en sus propias publicaciones para favorecer el reconocimiento de las fuentes empleadas por cualquier otra persona y que puedan localizarse estos documentos. A partir del uso de este estilo de citación normalizado, se ha generalizado su uso, especialmente en los trabajos científicos de áreas técnicas e ingenierías. ¿Cuáles son las características principales del formato IEEE? Bueno, son distintos aspectos que deben ser cumplidos para mantener el estándar de la publicación. Por ejemplo, las secciones deberán ir en mayúsculas y enlistadas con números romanos, los subtítulos con letra cursiva o itálica y enlistados en letras del abecedario, con letra a 10 puntos. El papel debe ser el correspondiente a una hoja de carta estilo US, es decir, de 215.9 milímetros de ancho y 279 milímetros de largo. Los márgenes deben ser los siguientes. El superior debe de ser de 19 milímetros, el inferior de 25.4 milímetros, y tanto el izquierdo como el derecho deben de ser de 17.3 milímetros. La hoja debe estar dividida en dos columnas, con un espacio de 4.22 milímetros entre columnas. Todos los párrafos deben tener tabulaciones en la primera línea y deberán estar alineados de forma justificada y hacia la izquierda. El tipo de letra utilizado es Times New Roman. El título debe estar en fuente tamaño 24 puntos, los nombres de los autores en tamaño de 11 puntos, el nombre de la universidad y departamentos en letra tamaño 10 puntos y cursiva, y finalmente los correos electrónicos en tamaño 9 puntos con una fuente tipo Courier. El título, autores, departamento y correos deben estar en el encabezado de la primera página, en una sola columna que abarcará las dos columnas inferiores. Todo este texto debe estar centrado. Cada palabra en un título debe iniciar con mayúscula, excepto palabras menores como a, de, y, desde, entre otras. Los detalles de los autores no deben mostrar ningún título profesional. Para evitar confusiones, también el apellido de cada autor debe ser escrito. A continuación se puede observar una tabla que incluye las especificaciones de otros elementos y de algunos mencionados anteriormente, a utilizar además cómo incluir una tabla. Las figuras y tablas deben estar centradas en la columna. Se puede hacer una excepción si la figura es muy larga. Esta se extiende hasta ocupar el espacio de las dos columnas. Toda figura debe acompañarse de un título en letra de tamaño de 8 puntos, que inicia con la abreviatura FIG. Las tablas deben tener un título con letra mayúscula de 8 puntos, centrado en la columna, y con letra más grande en el inicio de cada palabra. Antes de la línea del título, se incluye una línea centrada donde se usa la palabra tabla, seguida de la numeración de la tabla usando números romanos. Por último, uno de los elementos más importantes que son las referencias y las citas. ¿Pero para qué citar? Bueno, esto sirve para darle crédito a las fuentes de investigación, ya que de lo contrario se comete plagio, es decir, presentar como propio el trabajo de alguien más. Dando crédito a quien corresponde es como podemos apoyarnos o podemos hacer uso de sus aportaciones sin caer en un delito de este tipo. Es importante saber cómo citar. En el estilo IEEE, las referencias siempre van dentro del cuerpo del texto, se citan con un número escrito entre corchetes y van dentro de la puntuación de la oración. El número para cada fuente se asigna de acuerdo al orden de aparición en el documento y su entrada bibliográfica se incluirá al final en la sección de las referencias. Por ejemplo, si la referencia incluye número de páginas, capítulos
o secciones especificadas, esta información también irá dentro de los corchetes. Una cita tipo IEEE se compone de los siguientes elementos: nombre de autor o editor. Se abrevian las iniciales del nombre y se escribe el apellido, por ejemplo R.D. Thornton. En el caso de tener múltiples autores, se incluyen los nombres de todos los autores. Los títulos principales de publicaciones como libros, revistas, monografías, etc. se escriben en cursiva. Los títulos internos se escriben entre comillas y sin cursiva, entre ellos títulos de capítulos, secciones, artículos u otras partes contenidas dentro de una publicación. El uso de la mayúscula. En español solo se escribe en mayúscula la primera letra del título y cuando son nombres propios. Si se escribe en inglés, cada letra inicial del título va en mayúscula, con excepción de las conjunciones y preposiciones como se observa en el ejemplo. Afortunadamente también existen páginas que pueden ayudarte a realizar una cita, por ejemplo, Cite this form. Aquí podemos elegir entre distintas normas de cita, en este caso elegimos la IEEE. Ahora podemos elegir el medio que se citará, un sitio web, un diario, libro, obra de arte, blog, transmisión, actas de congresos, caso de corte y así distintas fuentes que ofrece el sitio web. Por ejemplo, para citar un libro nos pide ingresar el nombre del libro, el autor o el ISBN. Con cualquiera de estos datos podemos encontrarlo y mostrar la información que tiene disponible sobre el libro. En caso de ser necesario, te pedirá que completes algún rubro o que se especifique la edición o las páginas usadas. Por medio del ISBN buscamos el libro Cálculos de la séptima edición. Aquí seleccionamos de las sugerencias la opción que estemos utilizando para nuestro trabajo. En este ejemplo el libro es bastante común dentro del área, entonces no es necesario completar mucha de la información ya que se autocompleta. Posteriormente completamos si es el caso con las páginas utilizadas o capítulos específicos. Y listo, finalmente nos genera la cita deseada en formato IEEE. Solo resta copiar y pegar en el documento que estemos editando y se mostrará de la siguiente manera. Y así es como podemos hacer un documento en formato IEEE con las características correctas. Y bueno chicos, es todo de este video, esperando que sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.